pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. El propósito de Dios para nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice: ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Una de las preguntas más importantes no es cuál es el propósito de mi vida, sino cuál es el propósito de Dios para mi vida. Individualmente, Dios también tiene propósitos para nuestras vidas. Hay buenas obras universales preparadas para nosotros, como la obediencia a Cristo, testificar y disfrutar a Dios. Pero también hay obras individuales. La Biblia está repleta de ejemplos del toque personal de Dios en la vida de las personas. Los profetas fueron llamados individualmente por Dios para un tiempo y propósito específico. Abraham, Noé, José, Ruth, Esther, María y muchos otros fueron usados por Dios en sus tiempos, con sus habilidades y para sus propósitos. Dios tiene un propósito con cada persona. Mi estimado oyente, sabemos por las Escrituras que las personas son únicas y especiales a los ojos de Dios. Nadie en el mundo es exactamente como tú. Eres único. Dios hizo ese gran diseño y me parece una obra maestra. Lo lindo es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios aprobó lo hermoso que es su creación. Y Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y el Salmo 139, versículo 13b, es una hermosa representación del cuidado con que Dios nos creó. El salmista dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Hay un propósito único que Dios tiene solo para ti, mi estimado oyente. Y una cosa es cierta: Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ya sea un llamado general a todos los creyentes, los dones que nos ha dado o un plan más específico. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. En nuestro mundo caótico e inquietante, a veces es difícil entender cómo se están realizando los propósitos de Dios en nuestras vidas. Mi estimado oyente, cualquiera que sea su caso, en medio de la confusión, los temores, las ansiedades y las distracciones de este mundo actual, todos, absolutamente todos, podemos beneficiarnos de una confianza más firme de que Dios realmente está llevando a cabo sus planes en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ganarnos esta confianza? Déjame decirte que sin duda no podemos resolverlo por nuestra cuenta a través del optimismo humano y el pensamiento positivo. Más bien es producido por el Espíritu Santo, quien obra principalmente a través de las Sagradas Escrituras, las cuales usa para iluminar nuestras mentes y encender la fe en nuestros corazones. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi estimado oyente, el propósito de Dios para nuestra vida tiene dos aspectos principales. Primero, su propósito en el mundo venidero, y segundo, su propósito en el mundo presente. Estos están intricadamente entrelazados, y es importante abordar nuestra necesidad de orientación en el mundo actual, que parece tan urgente en el contexto de los propósitos más amplios de Dios. Una vez, mi estimado oyente, nos situamos en este marco,
podemos discernir y abrazar más fácilmente los propósitos de Dios en las circunstancias únicas de nuestras vidas. Empecemos recordándonos que el Dios de la Biblia es un Dios de propósito y no solo propósitos generales, sino específicos. Es el planificador estratégico supremo a largo plazo del universo. No hace nada al azar y sus propósitos se extienden desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, abarcando no solo el destino final de su creación, mi estimado oyente, sino también nuestra vida personal. El primer capítulo de la Biblia prepara el escenario. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios emplea su inmenso poder y sabiduría para crear el mundo en el que tiene la intención de llevar a cabo sus propósitos. Indicios de este propósito emergen en los versículos que siguen de esta escena inicial y podemos concluir correctamente que Dios es muy capaz de cumplir sus propósitos. Mi estimado oyente, Dios mismo nos lo asegura en la otra parte, donde dice: yo soy Dios y no hay otro. Este es el propósito final de recrear este mundo caído y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Él está redimiendo un pueblo para sí mismo, con quien morará y con quien compartirá su propia gloria. Entre estas dos hermosas imágenes de la buena creación original de Dios y la nueva gloriosa creación de Dios, se encuentra un mundo que ha sido devastado por el pecado, el sufrimiento y la muerte. Pensar en esto cambia nuestra atención de lo celestial a lo terrenal, del gran plan maestro a su cumplimiento a través de la redención, mi estimado oyente. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, sumergieron al mundo en una catástrofe que nos ha asolado desde entonces, mi estimado oyente. Pero a pesar de esto, los propósitos de Dios continuaron moviéndose hacia su cumplimiento, inicialmente a través de Abraham y el pueblo de Israel, luego finalmente y supremamente a través de Jesús, el propio Hijo de Dios. Jesús proclamó la proclamación del reino de Dios y se entregó como sacrificio propiciatorio por los pecados de todo el mundo, mi estimado oyente. Y aunque estamos atrapados y desfigurados por el pecado, cuando entramos en su familia, Dios pone a cada uno de sus hijos en un proceso de transformación de por vida, diseñado para conformarlos a la semejanza de Jesús y hacerlos aptos para vivir en su presencia. Entonces, mi estimado oyente, como señaló Agustín, nadie puede llegar a ser apto para la vida futura si no se ha ejercitado para ella ahora. A medida que son transformados diariamente de un grado de gloria a otro, sus vidas muestran cada vez más su gracia y su gloria en este mundo presente y lo harán perfectamente en el mundo venidero. Pablo da una breve pero completa descripción del proceso. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros alguna vez vivíamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las inmensas riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Entonces, mi estimado oyente, Pablo enfatiza aquí que las personas son traídas al reino de Dios no por las buenas obras que hayan hecho, sino solo por la gracia de Dios, su misericordia y su amor completamente injustificados e inmerecidos hacia ellos. Aún más impactante, Dios tiene la intención de que el mundo venidero sean ejemplos de su asombrosa gracia, que seamos trofeos vivientes, pero así, por así decirlo, de su gran amor. Entonces Pablo describe al pueblo de Dios como hechura suya, obras de arte creadas en Cristo para hacer buenas obras, mi estimado oyente, las cuales Dios ha preparado de antemano para que las hagan. Pero para Pablo las buenas obras nunca son la causa de salvación, solo el fruto y la evidencia de ella. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son estas buenas obras a las que estamos llamados? Su principal manifestación es el cambio de corazón y carácter que proviene del nuevo nacimiento. El proceso de llegar a ser santos en la vida diaria a través de la obediencia agradecida y habilitada por el Espíritu. Ser santo tiene dos aspectos: la posición de ser apartado como hijo de Dios que se nos confiere a través del nuevo nacimiento, y la justificación y la adopción en la familia de Dios. Y el proceso de cambio, que es santificación, que hace que esa posición sea una realidad experimentada progresivamente, mi estimado oyente. La meta de este proceso es ser conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y sucede cuando presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, espiritual. Y busque ser transformado por la renovación de su mente, Romanos 12:1 y 2. Esta metamorfosis se desarrolla cuando buscamos seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesús, mi estimado oyente, impulsados por un amor agradecido. Es guiado por las sagradas escrituras, fortalecido por el Espíritu Santo y manifestado en el fruto del Espíritu. Mientras luchamos contra el mundo, la carne o el diablo, el gran propósito de Dios para el mundo venidero, para nuestras vidas, entonces está en proceso de llegar a existir en el presente a través de la obra redentora y restauradora del Evangelio de Jesucristo. En Cristo y por el poder transformador del Espíritu Santo. Mi estimado oyente, Dios está orando, preparando un pueblo para poblar su nuevo mundo. Su propósito es conformarlos a la imagen de Cristo. Y esto significa que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es ser transformados en nuestro carácter, de modo que reflejemos más plenamente el carácter de nuestro Dios y vivamos cada vez más una vida de amor y buenas obras. Mi estimado oyente, deja que Dios obre en tu vida, entrégale tu vida al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entrégale tu vida al Señor y obtendrás la vida eterna. Y así no te vas a perder en ese mundo y vas a poder ver la gloria de Dios. Entonces, que Dios obre en tu carácter, en tu vida, y que seas una nueva criatura en Cristo. Permíteme orar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta maravillosa mañana, Dios. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos nuevas criaturas, que seamos hijos tuyos, Señor. Y ese es el propósito, que cada persona conozca la salvación y que llegue al conocimiento pleno de las Escrituras y que sean salvos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje y recuerda, abajo en el link puedes ingresar y suscribirte a YouTube y ver todos los devocionales que hemos visto y los que vamos a ver. Entonces te animo, mi estimado oyente, dale link al like al devocional en la página de YouTube. Que Dios te continúe bendiciendo.